32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
Hola, buenas tardes. Como prueba de audio quiero compartirles que yo me llamo Fer Ávila, todos me dicen Fer Ávila y me pueden encontrar en cualquier lugar como Fer Ávila. Entonces, dicho esto, si es que se me escucha bien, comenzaré con con mi discurso a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Panel, dos cosas que voy a hacer en mi discurso. Primero voy a ofrecer un poco de la contextualización y un poco la crítica del status quo que vivimos en una gran cantidad de países y todo el contexto en el que se afronta una mujer en cuanto a barreras estructurales. Y por otra parte voy a sacar contenido prerefutativo que va a cimentar igual la contraparte de qué es lo que nos puede sacar oposición en este caso. Entonces, panel, yo que primero me gustaría analizar de qué se trata, cuál es el tema central de la moción y cuál es la métrica que nosotros establecemos para esta, porque nosotros estamos viendo que la realidad de muchas mujeres es que siguen siendo marginadas, a pesar de que hoy en día tenemos toda la parte de los derechos humanos, que todavía tenemos muchas reformas de protección en cuanto al sexo femenino, en cuanto a su empoderamiento. Sin embargo, vemos que este tipo de medidas no han dado frente al problema y por eso es el motivo en el que nosotros les proponemos unas medidas o mecanismos donde las mujeres van a encontrarse en un espacio que les permita desarrollarse de manera segura, reduciendo el miedo, pero también teniendo una oportunidad para todas las personas que conforman esta sociedad, tanto hombres como mujeres. Ok, tenemos que analizar cuáles son estos lugares y por qué se está estableciendo estas medidas como medio de protección. Panel, estamos viendo que, por ejemplo, en cuestiones como México, en Sonora, donde todos los días se viola alrededor de 9 mujeres o que se atendan este tipo de crímenes que atentan contra el bienestar de cada persona, de cada familia, de cada persona en sí misma, tenemos que ver cuáles son las barreras estructurales que afrontan las mujeres. En primera, podemos observar que hay una cierta dependencia económica y esa es como la principal razón por la cual existen ese tipo de problemas y que existe cierto grado de sumisión por parte de las mujeres, lo cual termina por ser lo suficientemente problemático para que nosotros tengamos un punto de enfoque para poder actuar en ese problema. Los lugares donde más se atentan básicamente es en las residencias, que es la violencia doméstica, por la cuestión que ya les mencioné. Por la otra parte viene la parte del acoso en medios de transporte para que ellas puedan pues irse de manera segura a todos los lugares que ellas desean. Y por otra parte tenemos también la parte, también lo de, déjenme checo cuál era el otro lugar. Cierto, la parte de los barrios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos fomentando en este tipo de espacios que solamente se van a implementar en lugares que realmente los índices de impunidad no, o sea, son demasiado altos? Primero vamos a tener un ambiente en el que se pueda dar el empoderamiento a la mujer. Evidentemente, este tipo de barrios van a estar habitados por personas que han sufrido atentados directos en cuanto a su bienestar, llámense violaciones, llámense golpes, llámese, este tipo de crímenes que atentan contra su bienestar emocional. Vamos a poder tener espacios en los que las mujeres van a poder externar cuáles son sus sentimientos y qué son las medidas que pueden hacer como tipo de resiliencia y seguir adelante, porque panel, quiero resaltar que 1 de cada 10 mujeres, bueno, no, yo creo que incluso el índice es muchísimo más alto, pero 1 de cada 10 mujeres es capaz de denunciar y ni siquiera esa denuncia puede llegar a ser vista y tomada como válida. Entonces, con este tipo de medidas vamos, o sea, posiblemente las medidas que nos pueden traer la oposición y que nos van a decir, ok, es que esta medida no va a terminar por erradicar el problema. No, panel, evidentemente nosotros tenemos esto bien claro que o sea, si este tipo de medidas se busca, por ejemplo, la inversión de medidas en términos de seguridad e infraestructura legal, pues evidentemente no vamos a poder hacerle frente al problema, ya que este tipo de zonas pues son las que más se violentan los derechos y ni siquiera son tomados en cuenta. Evidentemente no sabemos que se erradica, pero tampoco queremos que esta medida sea como una forma en la que oposición nos va a decir como, no, pues no nos sirve de nada que ustedes las mantengan en una burbuja y otro tipo de cosas, pero nosotros sí les estamos dando un lugar que se da un desarrollo. ¿Por qué? Porque si nosotros les damos un lugar donde puedan desarrollarse de manera correcta, sin miedo. Ay, no, ¿se escucha bien? ¿No se está haciendo eco? Ah, perfecto. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle a la oposición o qué tipo de medidas quiero que traigan en su caso?
primero yo quiero que me digan en qué términos van a funcionar este tipo, o sea, cómo se le va a dar frente a las barreras estructurales, cómo se le va a dar el apoyo a las mujeres que necesiten este tipo de soporte para que puedan tener una vida muchísimo más digna y que no tengan que depender económicamente a fuerzas de un hombre, que no tengan que estar soportando todos los días este tipo de atentados contra su integridad. O sea, ¿bajo qué mecanismos van a decir esto cuando, por ejemplo, en países como América Latina ocurren 9 feminicidios al día? O sea, este tipo de medidas, creo que panel, nosotros tenemos en este tipo de medidas cierta caracterización que también les va a cimentar las bases Manolo y les va a decir cuál es la... Mari Carmen, ¿tienes el micrófono prendido? O no sé si quieras tener un POI o... Ok, pues antes de cerrar con mi discurso me gustaría escuchar si alguien tiene un POI. ¿No? Yo, por favor. Cuando estamos hablando en este espacio para debatir sobre los crímenes contra mujeres, ¿cómo conceptualizas lo que es un crimen contra la mujer? ¿Cómo lo contextualizo yo? Conceptualizas, es decir, explícame con qué concepto estamos trabajando. No me ha quedado muy claro a lo largo de tu exposición. Ok, lo que nosotros estamos tomando como este tipo de abusos o violencia o este tipo de delitos son todos los que atentan directamente contra la integridad de la mujer, ya sea de manera física, de manera emocional, o otro tipo de esferas en las que se puede dar este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque en primera, si nosotros vemos que una mujer está siendo violentada mentalmente, pues va a tener, o sea, daños colaterales que van a ser difíciles de revertir. Todos los daños que nosotros podemos ver también no se ve solamente en el sentido de físico, sino también en el sentido de acoso. ¿Por qué, panel? Porque estas medidas son un daño colateral que también está presente en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque este es un grupo en el que todos los días, siempre se ha puesto en segundo lugar y nosotros lo que nos estamos buscando son espacios que evidentemente van a reducir este tipo de crímenes y que también evidentemente no asumimos que este va a ser como la medida que, evidentemente hay otros mecanismos que pueden dar como mejor seguridad, pero bueno, con esto y más termino mi debate. Gracias. Discurso de la primera ministra. Les pedimos que por favor mantengan apagados sus micrófonos durante el tiempo de los discursos de las y los compañeros para evitar precisamente como que haya esta reverberación, ¿no? La persona que estaba aquí, que era la que se le estaba curando el ruido, no forma parte del debate, ¿verdad? Me parece que era jueza trainee, pero creo que se salió. Ok, bueno, pues nada, averiguaremos más tarde a qué se debió la situación. Pues nada, entonces ahora sí, para continuar con este debate en cámaras altas, llamamos a el líder de oposición, Ángel Caballero. Muy buenas ya tardes a el panel y a todos los equipos que nos encontramos en este medio para discutir la moción que se nos ha presentado. Primero, y apegándonos... Nuestra primera palabra. Apegándonos a lo dicho por la primera ministra, estamos conceptualizando crímenes contra mujer como cualquier tipo de violencia hacia una mujer. A nosotros, como oposición, nos gustaría decir que somos conscientes, totalmente conscientes, de que los crímenes y la violencia contra la mujer suceden y se ejercen hoy en día. Estamos conscientes de que estos no son crímenes que apenas se estén cometiendo, sino que se han cometido desde hace mucho tiempo. Aún así, debemos decir que la creación de barrios, transportes y vías especializadas para que las mujeres las transiten como uso exclusivo no es una solución ni a largo ni a corto plazo. ¿Por qué? Creemos que este acto de dividir a las mujeres por barrios, por tránsito, por vías específicas, sería una polarización hacia la sociedad. Cuando hablamos de polarización, queremos decir que
se divide la sociedad en dos fragmentos. Por ejemplo, dividiríamos entre mujeres y hombres, con el supuesto fin de darles más seguridad. Yo creo que esta no es ni una solución ni a largo ni a corto plazo, porque verdaderamente no le estamos haciendo ningún bien a las mujeres. Consideramos que esta acción, más que cualquier tipo de solución, es un encubrimiento de lo que en verdad está pasando. La creación de estos barrios y vías de tránsito de uso exclusivo no haría más que exponer la desigualdad existente. ¿Cómo sabemos que estos barrios y tránsitos, para empezar, serían igual de efectivos, visualmente bonitos y útiles que los de los hombres? Estaríamos marcando una línea divisora entre hombres y mujeres, y esa no es la solución. No debemos distinguir entre hombres y mujeres, porque al final el concepto que más nos debe importar es aquí la unión de la sociedad bajo las personas humanas. Bajo la persona humana quiero exponer que nos referimos a personas con sentimientos y dignidad humana, sin importar su raza, género o sexo, preferencia religiosa o preferencia sexual. Entonces, si la división o la creación de estos barrios no es la solución, resolver los crímenes que se cometen contra las mujeres y la violencia que los antecede, ¿cuál es la solución? Panel, queridos compañeros, yo, la oposición, como fieles humanistas que creemos que podemos mejorar, proponemos que la solución más adecuada a este problema es la educación. La educación de los servidores públicos para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La educación en las escuelas entre niños y niñas, y también, o más importante, la educación en el seno de la familia. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y los crímenes, tenemos que hablar de un suceso que viene desde la sociedad misma, antes de que sea exteriorizado. Y hablamos del género. El género, en verdad, es una construcción del patriarcado antiguo que asigna roles a mujer y hombre que terminan causando estereotipos. Por poner un ejemplo, el género define que las mujeres usan faldas en la escuela y que los hombres pantalones. En la educación, por ejemplo, podemos decir que tanto hombres como mujeres tienen la opción de elegir si usar o falda o pantalón, zapato o zapatilla. Estarán preguntando, ¿cómo esto evita la violencia? ¿Cómo esto evita los crímenes? Nosotros somos conscientes y nos educan desde una temprana edad a ver a las mujeres como nuestras iguales por el simple hecho de ser personas. No habrá la necesidad de golpearlas para hacerlas sentir inferiores, de gritarles y de hacer los llamados micromachismos o microviolencia. Estos se basan en pequeños comentarios que, si bien tal vez no afectan a las mujeres físicamente, las afectan psicológicamente, como decirle, contextualizo, eres una cualquiera o tú solo sirves, calladita te ves más bonita. Si nosotros, como sociedad, nos esforzamos por brindar una educación a todas las personas, podremos ir rompiendo esos esquemas. Podremos ir construyendo una sociedad verdaderamente igualitaria. Entonces, yo creo que, por lo tanto, debemos esforzarnos por mantener la educación de la igualdad. La educación de la igualdad es la solución. Nosotros estamos conscientes de que será un camino difícil. Será el de mover la tierra de años y años de opresión a la mujer. Pero que si logramos educar a los niños y las niñas del mañana para que vean a sus semejantes como tal, podremos crear una sociedad donde la violencia se vea minimizada, donde las mujeres podrán expresar su voz libremente, donde las mujeres no tendrán que ocultar quiénes son y no tendrán la necesidad de huir, y que podrán ser conscientes de que su existencia es valorada en esta sociedad. Es cuanto. Muchas gracias.
Agradecemos mucho el discurso del líder de oposición. Y vamos ahora, para continuar con este debate por parte de la Cámara de Gobierno, a el vicelíder Ángel Vázquez. Hola, prueba de audio 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se te escucha bien, solo excelente. un poquito saturado, pero bien, no te preocupes. Ok, excelente. Comienzo mi discurso entonces en 3, 2, 1. Ok, ¿qué nos trae el lado de oposición para este debate? Básicamente lo que nos ha traído el lado de oposición es, número 1, que esta medida no debería de existir porque polariza la sociedad y eso es algo malo. Número 2, que no sabemos si los espacios para las mujeres van a ser bonitos y eficaces como lo son los de los hombres. Y número 3, básicamente que la solución es la educación. Ok, voy a hacer dos cosas en este debate, en este discurso, perdón. Número 1, voy a refutar el caso, que no me debe llevar demasiado tiempo. Y número 2, voy a reforzar el caso que nos trae Fer, que por cierto no fue refutado en ninguno de esos puntos. Ok, empezando con la carga refutativa al caso de oposición. Número 1, nos dice que básicamente estamos polarizando a la sociedad y que no estamos haciendo ningún bien a las mujeres y que separar a las mujeres y los hombres es algo malo. Ok, número 1, creo que tenemos que recordar que la moción nos dice que esta medida se aplicaría solamente en ciudades con altos índices de crímenes contra mujeres. ¿Qué significa que una ciudad tenga altos crímenes, estos índices tan altos? Número 1, significa que una mujer no puede transitar segura por la calle. Número 2, significa que probablemente la población de esta ciudad es altamente machista, es como lo peor del patriarcado y por lo tanto también es muy probable que no solo se cometan crímenes como feminicidios o cualquier otra cosa de esa naturaleza tan extrema, sino que tal vez también se puede asumir que en estas ciudades es como pues muy probable que esta persona sufra de acoso cotidiano o de estos micromachismos que nos dicen en la oposición, como que por ejemplo que una persona vaya caminando por la calle, una mujer vaya caminando por la calle y se encuentre con un hombre en la otra banqueta y ese hombre le chifle. Creo que es altamente probable y altamente asumible que estas ciudades pues es muy probable que sean como un espacio de esa naturaleza para las mujeres. Entonces, cuando nos dicen que no hay ningún bien para las mujeres, yo les digo que eso es completamente falso y es bastante sencillo entender por qué. Cuando yo pienso en un espacio como por ejemplo puede ser el metro de la Ciudad de México, que es como altamente inseguro para mujeres específicamente, no solo porque pues puedan atentar contra su seguridad física, sino que también es muy probable que las acosen, y veo que puedo tener una solución tan sencilla como poner un vagón exclusivo para mujeres, veo que estoy haciéndole un bien a la mujer, que es justamente protegerla. Creo que como Estado, que tiene el deber de protegernos todo el tiempo, pues es asumible que es algo bueno que lo estén haciendo. Creo que obviamente si hacen como esto se escala y en lugar de solo ser como el vagón del metro, por ejemplo, se dijera que solo ciertas calles de la Ciudad de México son exclusivas para que solo transiten en ellas mujeres, pues obviamente esa mujer está más segura ahí. Entonces no es que sea algo malo para esta mujer transitar por estos espacios, no es como que no les estemos haciendo ningún bien, sino que todo lo contrario sí lo estamos haciendo. Pero segundo, dice Ángel, básicamente que lo que estamos haciendo es separar a hombres y mujeres y que eso no es la solución. Número 1, no es una separación, y eso lo dice Fer en su discurso, y es algo muy importante. No estamos poniendo a las mujeres en una burbuja, no estamos poniéndoles un toque de queda para que no puedan como salir a la calle después de cierta hora. Lo que estamos haciendo es que el tránsito que ellas vivan y las viviendas donde ellas residan sean básicamente seguras para ellas. Pero lo cierto es que siguen existiendo espacios en los que coexisten hombres y mujeres, que son muy importantes para este debate, y siguiendo con la carga prerefutativa en caso de que lo vayan a extender en la Cámara Baja de Oposición, justamente creemos que en el largo plazo, que es algo por lo que se preocupa mucho como oposición, pues nosotros seguimos teniendo una mayor probabilidad de que se rompan techos de cristal y se evite esta como discriminación estructural que existe como en el mundo, sobre todo contra mujeres en este caso en específico. ¿Por qué? Porque pues no las estamos metiendo en una burbuja. Esa mujer sí vive en un barrio solo para mujeres, pero lo cierto es que sigue yendo a trabajar a un espacio donde hay hombres. La diferencia es que, aunque sigue pudiendo trabajar como en ese espacio y seguir rompiendo techos de cristal y seguir, por ejemplo, si esa mujer trabajara en un cuerpo policíaco, esforzarse por ascender en la cadena de mando y poder cambiar las medidas que crean la impunidad para hombres, que es lo que causa justamente que estas ciudades tengan altos índices de crimen. No solo sucede eso, pero aparte tenemos el beneficio de que por lo menos en la noche cuando vaya a su casa es mucho menos probable, por no decir imposible, porque es un barrio de solo mujeres, es mucho menos probable que esta persona muera en un feminicidio, lo cual es un beneficio exclusivo del mundo de gobierno, porque en el mundo de oposición lo que nos están diciendo es que la solución es la educación. Dicho eso, aun si eso fuera una separación, creo que si lo que tengo que pagar para la seguridad de mujeres, en el mejor caso de oposición, es separarlas y aislarlas, creo que es un buen precio a pagar, porque no existe ninguna lógica que nos puedan traer en oposición de por qué es correcto y es mejor comparativamente que esas mujeres se sigan arriesgando porque sí a que las maten o atenten contra su seguridad de cualquier otra manera. Dicho eso, siguiendo con el caso con el otro argumento que nos trae en oposición de solución, que la solución es la educación. Número 1, la educación es algo remotamente exclusivo en el mundo de oposición. O sea, que nos digan que la solución es
es la educación, es como decirnos que, o sea, que el agua moja. Lo siento, pero es cierto. ¿Por qué? Porque número uno, sí, todos sabemos que lo ideal es que eduquemos a las personas para que sean mejores, pero lo cierto es que esa educación sigue siendo de mi lado. Pero seguro la educación es un beneficio a largo plazo. Lo que nos importa en este momento en una ciudad con un alto índice de crimen contra mujeres no es a largo plazo y pensar en que las hijas de nuestras hijas ya no serán atente contra su seguridad en 40, 50 años, sino más bien que inmediatamente en este momento lo que queremos es justamente que esas personas, esas mujeres no estén sufriendo de inseguridad. Por lo tanto, aunque la educación es cierto que puede presentar como una solución a largo plazo, lo importante en esta emoción es el corto plazo, porque pues en esas ciudades no es como que esas mujeres puedan esperar. Esta medida, panel, es urgente. Sin embargo, Ángel no está de acuerdo. Dime tu Poi. Ángel, tu Poi. Muchas gracias, Ángel, por concederme el POI. La pregunta va, o más bien es como decir, la violencia no va en un solo sentido. Que estén solo mujeres no quiere decir que se va a evitar la violencia. Existe violencia entre madres e hijas, hijas e hijas, hermanas, tías. Entonces, no estás simplemente aislando la violencia. Entiendo el punto. Es cierto, sigue existiendo la probabilidad de que hayan crímenes dentro de esos espacios seguros. Pero número uno, esa probabilidad es mucho menor. ¿Por qué es menor? Porque cuando estamos hablando de altos crímenes de inseguridad, o sea, de mujeres en una ciudad, lo que tenemos que entender es que estos crímenes son medibles. Los feminicidios son algo que existe y que se puede ver. Es una forma de asesinato muy característica que se sabe que es como contra una mujer en específico. Las violaciones también son bastante específicas. Cuando un hombre viola a una mujer, es obvio lo que sucedió. El asunto es que en esos espacios seguros, el hecho de que eso sea de esa forma es menos probable porque no hay un hombre que atente contra la mujer o que provoque un feminicidio. Por lo tanto, aun si la violencia puede también ser orquestada por una mujer, es mucho menos probable que esa violencia sea derivada de una cuestión de género, que es el enfoque de la moción porque se está hablando de crímenes contra mujeres, lo cual está enfocado en el género. Dicho eso y como reforzando el caso que les trae Fer, en términos de seguridad, que les recordamos, esa métrica que les trajo Fer en su discurso y que es lo más importante en el debate por la naturaleza de la moción, creemos que justamente nosotros traemos el beneficio de seguridad exclusivamente a nuestro lado porque nosotros ponemos esos espacios seguros para las mujeres en los que ya les explicamos los beneficios y que por lo menos se pueden desarrollar en un espacio como en el que no tienen que preocuparse de que nadie les haga nada. Es un espacio en el que pueden estar seguras y sin embargo eso no excluye que la lucha a largo plazo feminista desaparezca porque no están excluidas de la sociedad. Esta polarización de la que nos hablan en la oposición, es cierto que hay una brecha de género, pero esa polarización como ellos la presentan no existe porque no están apartadas. Y es por eso, panel, que la Cámara Alta de Gobierno está ganando este debate. Gracias. Muchas gracias por ese discurso y llamamos ahora para continuar con este debate y darlo por cerrado, al menos en cámaras altas, a la vicelideresa de oposición, Charlene León. Muchas gracias. Se habla de la falacia de la no separación de mujer, del argumento machista que solamente un hombre puede ejercer violencia contra la mujer. Dentro de esta falacia que acontece y que de alguna forma expone gobierno, yo les preguntaría, ¿cuántos años llevamos ante ustedes, ante sus programas, sus políticas públicas, sus reformas? Al final del día, estas reformas de protección a la mujer que caen en ser discriminaciones positivas. ¿Por qué? Porque aislando a las mujeres no se llega a ningún lado. Polarizando a los dos géneros, tampoco. Según la ONU, el 35% de las mujeres han experimentado violencia física y sexual por parte de sus parejas y de personas ajenas. Estas parejas y personas ajenas no solamente engloban al hombre. El argumentar que solamente el hombre puede ejercer violencia es un argumento machista. Y nosotros, esta posición como humanistas y este panel que de alguna forma promueve la equidad de género, sí tengo que decir que la violencia de género no tiene género. Es decir, se ha venido diciendo que separar, por ejemplo, en el vagón de la Ciudad de México, hombres y mujeres, de alguna forma evita la violencia. A eso yo diría, en todos los estados de la República se cuenta con el presupuesto para realizar este programa. Y realmente, ¿qué es medible? Lo medible es mediante indicadores. Hay indicadores nacionales e internacionales.
yo le preguntaría al gobierno, ¿realmente ha revisado los indicadores? Y aún revisando los indicadores, no son exactos, son nada más medibles. En cuanto a lo que dice que nada más sería a estados con alto índice delictivo, yo le preguntaría, ¿sabe exactamente cuáles son los estados que tienen? ¿Y sabe exactamente la realidad antropológica que se tiene en realidad de la violencia a la mujer? Esos mismos indicadores, tanto a nivel nacional e internacional, se van de alguna forma renovando y determinado tiempo. No se sabe con exactitud si esos estados ha incrementado o ha disminuido. Solamente se sabe de forma en general, a través de la CONAPO, saber en lo general la violencia que se vive en ese estado, pero no en particular hacia la mujer. Por ende, el concientizar no solamente al sector público, en este caso gobierno, no solamente eso, sino invertir en la educación para que a través del contexto educativo de inicio se concientice a la sociedad, a la población, a los ciudadanos y en sí a todo el tejido social. La Secretaría de Educación Pública es de las secretarías que más tiene presupuesto al año. Yo diría, ¿por qué no implementar ahí esos programas y de alguna forma en vía de la educación concientizar esta equidad de género? Polarizar no sirve. Yo como mujer puedo decir que he experimentado estos espacios de tránsitos y de vivienda, entre comillas, y a eso voy, y no han servido de nada, porque el gobierno no tiene el presupuesto para de alguna forma dar cobertura a todo el territorio nacional. Simplemente serían ciertos espacios y eso generaría desigualdad a una mujer en un estado en Tijuana y en un estado, se me ocurre, Morelos, y al final del día, en la realidad, se conoce que hay la misma violencia. La violencia de género no se puede delimitar ni decir en dónde sí hay y en dónde no hay. Simplemente es un tema. Ahora, se habla de viviendas. Hay que recordar que la Suprema Corte ha dicho que la vida privada de las personas se respeta sobre cualquier derecho por tener garantía constitucional e internacional. Yo le preguntaría al gobierno, entiendo que ellos van a implementar este programa de protección en vías de tránsito, pero ¿cómo van a quitar ese derecho que es de las personas en la vida privada enfocada a viviendas? No se puede, es muy complicado y se gastaría recurso material, financiero, de capital humano. Y si nosotros nos enfocáramos a esta propuesta educativa para la concientización de igualdad y equidad de género, generalizaríamos y enseñaríamos a los niños a respetar sea cual sea el género. No empleemos el argumento machista, de alguna forma no lo fomentemos. Eso no ayuda. El maltrato a la mujer, sí, es real. No queremos de alguna forma que nos encierren en una burbuja. Queremos acciones que sirvan y claramente estos programas no tienen de alguna forma eficiencia y eficacia dentro del Estado. El Estado de Derecho debe de garantizar los derechos humanos y fundamentales de cada mujer. Y eso siempre sí, en igualdad. Y de alguna forma el implementar esta propuesta por parte del gobierno caería, 1, en desigualdad. 2, empoderaría a la violencia a la mujer porque estarías normalizando y naturalizando el tema de decir, ellas necesitan este espacio porque son especiales. Volvemos a lo mismo, discriminación positiva o acción positiva. No hay que hacer eso porque entonces empoderamos y cualquiera puede ejercer. Una cosa es que se ejerza violencia en casa y otra en el tejido social. ¿Cómo va a dar el gobierno la infraestructura? Quiero y dudo pensar que den, aunque sea la cobertura. ¿Y cómo van a evaluar estos programas? Tendrían que tener un presupuesto grandísimo y aún teniendo el presupuesto no se garantiza que estos programas sirvan, toda vez que dentro de los aspectos antropológicos del tejido social son realmente inmedibles. Por eso los indicadores sirven para medir, pero no son exactos. Entonces yo invito a que el gobierno piense realmente cuál sería este programa, qué alcances tendrían en derecho, en social y en sí antropológicamente, toda vez que si la propuesta que de alguna forma nosotros planteamos de educación para la concientización a través del tejido social tendría mayor impacto. No ser machistas en el tema del argumento de que solamente un hombre puede ejercer violencia y no sobreproteger a la mujer. No queremos eso, queremos resultados. Y claramente está en el caso de
Campo Algodonero. Creo que es un máximo caso que se debería de exponer aquí en temas, por ejemplo, de cascos azules de la ONU. Esto se da a nivel nacional e internacional y se tiene que entender. Y se tiene que entender que no nada más es protegiendo a la mujer. No es cuestión de separar o polarizar o ponernos en una burbuja. Es cuestión de la sociedad y del gobierno. ¿Es cuánto? Le damos las gracias a la vicelideresa de oposición por su discurso y llamamos para comenzar con este debate por parte de las cámaras bajas a la extensionista del gobierno, Natalia. Ok, primero quiero confirmar que se me escucha bien. Sí, dame un segundito más, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, quiero partir de una afirmación que me parece sumamente relevante para demostrar la oposición por qué es necesario crear medidas específicas para las mujeres. Cuando las personas se encuentran en una situación desigual, tratarlas de la misma manera, como si esta desigualdad no existiera, equivale a perpetuar las injusticias en lugar de erradicarlas. Es decir, ellos nos afirman que no aceptan esta medida en tanto justamente consideran que esta polarización se puede crear a partir de la creación de barrios exclusivos para las mujeres y prefieren una igualdad en donde se trate de la misma manera hombres y mujeres. Aquí hay dos cuestiones importantes. Lo primero que ya les mencioné, que hay que aceptar que las mujeres se encuentran en una situación de suma desigualdad. La violencia contra las mujeres las pone en una situación de evidente desigualdad frente a los hombres. Y hay que considerar justamente que estos altos índices de crímenes hacia las mujeres son perpetuados en su gran mayoría por hombres. Segundo, nos han hecho creer que el actual status quo es preferible, ya que justamente prefieren como esta cuestión de que los hombres y mujeres convivan como siempre lo han hecho. Sin embargo, aquí hay dos cuestiones. Número uno, les vamos a probar cómo eliminando justamente las causas o los factores de los altos índices de crímenes hacia las mujeres, vamos a lograr disminuir este problema. Y segundo, ellos están partiendo de la afirmación o de la creencia de que, por ejemplo, las construcciones sociales y las ciudades se construyen sobre una base igualitaria, es decir, como una base en donde hombres y mujeres pueden convivir de manera equitativa. Sin embargo, esto no es así. Las construcciones, por ejemplo, de las calles, este urbanismo del actual status quo, perpetúa desigualdades en contra de las mujeres. Y esto es evidente justamente con lo que ellos nos mencionaron, el caso Campo Algodonero. ¿Por qué justamente se dio este feminicidio hacia estas 3 mujeres en el caso Campo Algodonero? Porque evidentemente las condiciones en las que estas mujeres trabajaban en las maquilas eran de suma inseguridad. Calles sin luz, calles donde tenían que atravesar como largos trayectos para poder llegar a sus casas, y en estos trayectos evidentemente eran flancos para que pues pudieran como recibir toda esta cuestión de agresiones y su punto máximo el feminicidio, vaya. Entonces, ¿qué voy a hacer en este debate? Esto es sumamente relevante. Vamos a probar que nuestra medida, es decir, crear barrios exclusivos para las mujeres, 1, es necesaria, 2, es útil y 3, es beneficiosa. Entonces, este es el nexo lógico que va a funcionar para nuestro caso y que me parece totalmente relevante que el panel lo tenga en consideración para poder calificar todo el debate. El nexo lógico es el siguiente. 1, si disminuyes los factores que provocan los altos índices de violencia contra las mujeres, el problema disminuye. Nosotros vamos a demostrarles que los barrios exclusivos de las mujeres disminuyen estos factores. Estableciendo estos claros nexos lógicos, vamos a poder ganarle a la oposición y vamos a poder diferenciarnos de nuestra alta, mecanizando mejor el razonamiento detrás de la creación de estos barrios exclusivos. Es decir, vamos a demostrar que es necesario, que es útil y que es beneficioso. Rápidamente un POI para Shalini. Muchas gracias. ¿De dónde sacas que solamente el hombre es el principal que ejerce violencia sobre la mujer? Sí. ¿Cuál es tu fuente?
Creo que no es necesario aquí hablar de fuentes, es algo evidente. La violencia machista o los altos índices crímenes hacia las mujeres parten justamente de esta cuestión como de violencia patriarcal y violencia machista, es decir, de hombres hacia mujeres. Podemos hablar de feminicidios, la muerte hacia las mujeres por razón de género. Podemos hablar de los robos. Creo que es evidente que una mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si se encuentra caminando en la calle a las 3 de la mañana, es más probable que un hombre la agreda a una mujer. Creo que esto no es necesario ni explicarlo. Ok, continuando con mi argumentación. Entonces, partiendo de este nexo lógico que ya le he explicado al panel, primero, vamos a demostrar que las causas de los altos índices de crímenes contra las mujeres se excluyen de nuestra medida. Es decir, 1, la violencia machista perpetuada por hombres. La mayor parte de crímenes realizados hacia mujeres se da por hombres. Ya les mencioné el robo, la violencia sexual, el feminicidio. Y número 2, el diseño de las casas, de las calles, que están diseñadas en función de las necesidades de los hombres, que ya les expliqué, y cómo esto se ha dado justamente en lo que ya les mencioné del caso Campo Algodonero, por ejemplo. Número 2, la mejor solución para disminuir estos altos índices es eliminando o reduciendo estos factores que causan estos crímenes contra las mujeres. Entonces, creo que es evidente que en nuestra medida de crear barrios exclusivos estamos eliminando, número 1, tanto el factor de violencia machista perpetuada por los hombres hacia las mujeres, en el momento en que una mujer puede caminar tranquilamente incluso a las 3 de la mañana de una manera mucho más segura, en tanto no representa o no existe esta figura de un hombre que pueda ejercer violencia machista hacia ella, que pueda asesinarla, que pueda violarla, que pueda robarle, etc. Y número 2, son justamente barrios construidos en función de las necesidades exclusivas de las mujeres. Entonces, por lo tanto, nuestra propuesta de crear estos barrios exclusivos eliminan esos factores y por lo tanto van a reducir los índices de crímenes contra las mujeres. Y esto lo podemos ver muy bien. Un claro ejemplo es esta cuestión como de los vagones exclusivos para las mujeres, que se ha dado no solamente en México, sino en diferentes países donde evidentemente hay altos índices de violencia contra la mujer. Han sido justamente efectivos, en tanto justamente están eliminando este factor, por ejemplo, de la violencia machista perpetuada por hombres, y las mujeres pueden pues estar de una manera mucho más tranquila. Entonces, el impacto directo de esto es pues que logramos disminuir los altos índices de crímenes. Ahora que ya demostramos que es necesario, les voy a demostrar que es útil, mecanizando cómo funcionaría. Hay que tomar en cuenta justamente esta cuestión del aspecto urbanístico. Consistiría justamente en crear como zonas exclusivas para las mujeres que estarían ocupados tanto por mujeres que buscan vivir ahí de forma permanente, como mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia familiar en el noviazgo que no tienen a dónde ir y que podrían encontrar en estos lugares justamente lugares seguros para poder evitar a su agresor. Ya demostramos que es necesario, ya demostramos que es útil y además les voy a demostrar rápidamente por qué es beneficiosa y nos da beneficios exclusivos de nuestro lado. Y es que justamente si se construye una ciudad en... Disculpa. Perdóname, Natalia. Lo que pasa es que, sí, aparte que terminó el tiempo, cuando te faltaban como 3 minutos para terminar, se desconectó mi internet y no pude escuchar los últimos 3 minutos de tu discurso. Creo que tampoco se alcanzaron a dar cuenta de que me habías conectado. Creo que vamos a tener que retomar tu discurso. Ok. Espero que no represente un grave problema para ti. Te habías quedado justo después del primer punto de información, si es que te hicieron algún otro, y nada, solo habías como establecido que para ti era una cosa que se quedaba de manera como evidente, pues, ¿no? El tema de que el hombre ejerce más violencia hacia la mujer. Y eso fue como justo donde me quedé yo. No sé si para volver a comenzar, te voy a poner otra vez el timer. Punto 13. Ok, me quedan entonces 3 minutos. Sí. Vale, entonces retomo mi discurso en 3, 2, 1. Una vez que ya realizamos estas refutaciones, les vamos a demostrar a través de nuestra argumentación por qué esta medida de
crear barrios exclusivos para las mujeres es una medida, número 1, necesaria, número 2, útil y número 3, beneficiosa. Y este es el nexo lógico que debe tomar en cuenta el panel para poder evaluar justamente este debate. Y nosotros les demostraremos con esto cómo ganamos no solamente a la oposición, sino nos diferenciamos de nuestra alta. Y el nexo lógico es: si disminuyes los factores que provocan los altos índices de violencia contra las mujeres, el problema disminuye. Nosotros vamos a demostrar que estos barrios exclusivos de las mujeres disminuyen esos factores y entonces así vamos a probar que es necesario, que es útil y que es beneficioso. Nuestro argumento número 1 va a tender a demostrar por qué es necesaria esta medida. Número 1, vamos a entender las causas de los altos índices de crímenes contra las mujeres, que son principalmente 2 factores. Número 1, la violencia machista perpetuada por hombres, considerando que la mayor parte de crímenes realizados hacia las mujeres se da justamente por los hombres. Hablemos, por ejemplo, de una mujer que va caminando a las 3 de la mañana, puede ser víctima fácil de que un hombre pueda robarle, puede ejercer algún tipo de violencia sexual contra ella o pueda incluso cometer un feminicidio contra ella. Número 2, el diseño de las calles o la manera en que funcionan justamente las urbes en general, que están construidas no en función o no teniendo en consideración las necesidades específicas de las mujeres. Como ya les habíamos mencionado, por ejemplo, esta cuestión de la iluminación necesaria, etc. Entonces, la mejor solución para disminuir esos altos índices es eliminando o reduciendo los factores que causan los crímenes contra las mujeres. Si nuestra propuesta les está diciendo que son barrios exclusivos para las mujeres, estamos eliminando, por un lado, la violencia machista perpetuada por hombres y, por otro lado, el funcionamiento de los barrios mismos, es decir, que va a funcionar o tomando en consideración las necesidades específicas de las mujeres. Por lo tanto, nuestra propuesta de crear barrios exclusivos de las mujeres eliminan esos factores, se reducen y por lo tanto los índices de crímenes contra las mujeres también disminuirán. Un claro ejemplo para poder entender cómo esto funcionaría son las metros de la Ciudad de México, que han funcionado como espacios exclusivos para las mujeres y que efectivamente han disminuido crímenes en los países o en las zonas donde se han implementado. Una vez que ya les probamos que es necesario, les vamos a probar por qué es útil, es decir, por qué funciona. Y vamos a demostrarles justamente algunos beneficios exclusivos de nuestro lado y de esta medida. Entendamos que justamente estos lugares serían ocupados por mujeres, 1, que buscan vivir ahí de forma permanente y 2, mujeres, por ejemplo, que son víctimas de algún tipo de violencia ejercida por un hombre, violencia familiar, violencia en el noviazgo, etc. Entonces, en tanto estamos procurando que estos espacios se eliminen estos factores que causaron esta violencia, justamente se convertirán en espacios seguros y serán funcionales, además de los beneficios exclusivos que ya les comenté, que tiene que ver justamente con la creación de ciudades en función de las necesidades específicas de las mujeres. Ahora sí, tiempo. Muchísimas gracias por ese discurso. Una disculpa por el contratiempo. Y ya vamos ahora, para continuar con el debate en cámaras bajas, a la extensionista de oposición, Andrea Alba. ¿Sí era Andrea Alba? Sí, lo siento, ¿se escucha? Sí, te escuchas bien. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, en este discurso quiero probar que encerrar a las mujeres o ponerles parques, barrios, autobuses no resolverá que fuera de estos espacios vivimos en un mundo que ya es violento contra la mujer. Apoyamos a nuestra Cámara Alta para decir que las mujeres hemos sido agredidas también por nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, y no de manera sexual, pero emocional, psicológica, y creer que la violencia es solo física es ignorancia. Y lo hacen muchas veces estas madres y familiares de nuestro mismo sexo porque son patrones aprendidos de décadas. Concordamos con que se necesita educación, pero también seguridad. En primera, no debería haber espacios públicos exclusivos para las mujeres porque, para empezar, la mayoría de la violencia ocurre en sus hogares, como ya se comentaba en las altas. Entonces, a veces, si estás encerrada en la misma casa con tu agresor, ¿de qué va a servir que en el parque haya
solo puedan entrar tus amigas y tus primas y tus tías, no va a ayudar. En segunda instancia, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos que aislar a las mujeres? Sería aceptar un retroceso de la sociedad, que no podemos evolucionar, que no podemos cambiar. Gobierno asegura que estos espacios de separación reducirían la violencia entre hombres y mujeres, cuando históricamente en la antigua Grecia, por ejemplo, tenían la parte de que nada más podían votar los hombres, tenían sus creencias y tenían el por qué solo podían votar los hombres. Entonces las mujeres tenían otros espacios designados de no opinión, en la que no podían participar de ninguna manera en la vida política de todo lo que era Grecia. Y no había un encuentro, no podían participar en las mismas ideas. Después, por ejemplo, en la época del Porfiriato también había cuartos para hombres, había cuartos para mujeres, porque no podían hablar de lo mismo. Las mujeres no podían hablar de política, de economía, de gobierno. Esas eran cosas de hombres. Y las cosas de los hijos, la belleza, la casa, eran las cosas de mujeres. Ya ha habido casos en los que se crean estos espacios. Es lo que quiero explicar con esta parte histórica, demostrando que después de crear estos espacios de separación, les es difícil a los hombres y muy problemático convivir con la mujer y reconocerla como una igual, que es por lo que hemos estado luchando en estos últimos años, desde el voto y todos los cambios revolucionarios de la mujer que ha habido. Entonces, voy a poner un escenario en el que aceptáramos estos espacios para las mujeres. Podría ser el principio de algo más. Las personas de la comunidad LGBTQ+, también son violentados, también son invisibilizados, abusados y asesinados. ¿Tendríamos que ponerles espacios seguros específicos también? Ellos también estarían en su derecho de exigir esa protección. Entonces, se podrían quejar las personas después con discapacidades y se podrían quejar las personas de grupos religiosos, etcétera, porque todos los estragos de la violencia social que no podemos resolver. Es más profundo el problema que simplemente separar en el salón a todos los que están lastimando. Es algo más profundo que obviamente en este escenario se puede reflejar en las ciudades en las que quisiéramos instalar todos estos espacios para las mujeres. Aislar sería, 1, aceptar que ya no hay remedio, que estamos como estamos y que como nacimos nos vamos a morir, y la siguiente generación y la siguiente y la siguiente. 2, generalizar que todos los hombres son así, que es lo que comentaba la Cámara Baja de Gobierno. También está mal. No todos los hombres son malos. Hay hombres malos, también hay mujeres malas, pero no podemos simplemente separarnos creyendo que unos son malos, otros son buenos. Ya hay mecanismos de detección, ya hay mecanismos también de seguridad para las mujeres que son violentadas, y eso es en lo que tendríamos que seguir trabajando y en crear espacios de equidad. Debemos trabajar en un cambio. Existen formas de impulsar y normalizar cada vez el uso de las nuevas masculinidades en la sociedad, que consisten en desarrollar y cambiar la mentalidad de los hombres en la construcción de una sociedad igualitaria, en reconocer a la mujer como su igual. Y si es necesario, crear espacios para los hombres violentos. Ellos son los que se deberían tener espacios de aislamiento fuera de la convivencia de la sociedad. En pleno 2021, las mujeres ya no nos escondemos. Salimos y luchamos por lo que creemos justo. Luchamos por ser libres e iguales. Nosotras, que no somos las causantes de la violencia, no deberíamos ser quienes aíslen la sociedad. Mejor pedir al gobierno cuerpos policíacos preparados y capacitados para defender en cada una de esas ciudades por los feminicidios, defender al vulnerable, ojo, no entendido como débil, y salvaguardar su integridad personal y sus derechos humanos. Hasta aquí mi discurso, panel. Estoy orgullosa, primero, de ser mujer y segundo, parte de la oposición. Punto de Y de información. la alta. Un POI, por favor. Noten, panel, como nos están diciendo básicamente en Cámara Baja de Oposición que sigue habiendo como violencia por parte de mujeres contra mujeres. Noten cómo eso sigue pasando en ambos mundos, porque puedes seguir viviendo con tu mamá y que ella abuse, pero por lo menos eliminas la probabilidad de que el abusador, que suele ser estadísticamente el papá, abuse de ellas en ese espacio seguro. Disculpa, se trabó la última parte. Estamos diciendo que también hay violencia por parte de las mujeres y después se cortó. No, eso sucede en ambos mundos. En oposición, tú sigues viviendo con tu mamá y tu papá en un espacio. En la moción, cuando pasa, hay espacios y viviendas exclusivas para mujeres, por lo menos evitas la probabilidad de que el abusador, que es el papá estadísticamente más probable, abuse de las mujeres en ese escenario. Pero tú estás defendiendo
como la parte de gobierno, que haya espacios públicos. Si en tu mundo y en mi mundo siguen viviendo en la casa con sus dos papás, entonces los espacios públicos siguen sin resolver nada, porque siguen encerrados en la casa. Sería todo por mi parte, panel. Muchas gracias. Ok, agradecemos el discurso del tema de stop, perdón. Agradecemos el discurso del extensionista de oposición y llamamos ahora, para continuar con este debate de cámaras bajas, a el látigo de gobierno, Ricardo Ayala, ¿verdad? Ricardo Ayala. No te escuchas. ¿Crees que puedas salir? ¿Pueden escuchar a Ricardo los demás? Yo No, yo no puedo lo escucho tampoco. No, no se escucha. Tampoco puedo escucharlo. Ricardo, ¿tú puedes escucharnos? Sí puedes hacerlo, por favor, escríbelo en el chat. Ok, entonces, mira, sal de la llamada, vuelve a entrar y quizás se restaure tu audio. O sea, como solo de la sala. ¿Puedes probar ahora, Ricardo? Listo. ¿Ya me escucho bien? Sí, muy bien, de hecho. Muchísimas gracias. Ok. A tu primera palabra. Ok, otra vez quisiera hacer esa prueba para nada más confirmar por las cuestiones técnicas de internet que he tenido ahorita. Sí, ¿Todo te bien? ¿Todo escuchas bien? bien. De repente hay un poquito de interferencia, pero tu voz se distingue perfectamente, no te preocupes. Ok, entonces comienzo mi discurso en 3. Perdón. ¿Todavía sigo escuchando? Sí, Por favor, confírmenme. Sí. Ok, está bien, ahora sí. Entonces empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a demostrar acerca de cómo es que los argumentos esgrimidos por parte de la baja de gobierno han sido contundentes y es que ganamos este debate, refutando lo que anteriormente han mencionado a la baja de oposición, su alta también, y cómo es que nos diferenciamos también de la alta de gobierno por la mecanización antes expuesta. Primeramente, la baja de oposición, haciendo todo este conjunto de elementos que se están realizando, nos mencionan acerca de la violencia, que todavía permean las violencias por parte de las mujeres y los hombres. Y es lo que va a hacer es que en estos espacios de parte de los barrios exclusivos les hará difícil convivir los hombres con las mujeres y que acepten a que estos sean iguales. Claro que no. Por parte de esta mecanización que hemos hecho, lo hemos demostrado cómo es que entonces el que las mujeres tengan ese tipo de barrios exclusivos no hace que las mismas vayan a estar nada más aisladas ahí, sino, claro, tienen la oportunidad de irse a la demás parte de las ciudades más peligrosas, eso sí, tienen esa voluntad. Lo que pasa aquí es que de esta manera demostramos cómo la eliminación de estas causas por tener estos barrios exclusivos de las mujeres para su libre tránsito y también para vivienda, que también es muy bueno, va a hacer que de esta manera se vaya a reflejar entonces esa tranquilidad que por parte de las mujeres se les han exigido para tener ese medio, ¿no? Y de esta manera no va a ser dable que se vaya a aislar por completamente, no. Nadie está diciendo que está aislando totalmente a las mujeres, sino que también está dando la oportunidad para que vaya a convivir con los hombres fuera de ese barrio, pero que en los barrios solo va a estar ella y va a estar su tranquilidad, su seguridad y demás bien que esté para desarrollar, para tener una vida muy plena. En cuestión de generalización, que han sido los hombres malos y mujeres malas, eso es totalmente rebatible por parte de nuestra Cámara, como se ha establecido al crear estos espacios a través de nuestras viviendas, la cuestión de parques también, la cuestión de diversos
transportes por los cuales se pueden ir manejando. Toda esta cuestión, si hablamos de, por ejemplo, de la vivienda, aún así como se ha establecido, aún así tienen pocas probabilidades por los cuales se vayan a estar permeando este tipo de violencias, y como se estableció nuestra mecanización, panel, al tener esta seguridad, estos cuerpos de seguridad que han dado plenos ahí, va a hacer que entre mayor número y por la capacitación óptima en cuestiones de género, protocolización de género que se ha hecho a través de todos estos cuerpos policíacos de mujeres, van a hacer que se disminuya las probabilidades de que hasta las mismas mujeres vayan a estar sufriendo violencia. Y más, con este clima va a realizarse que de esta manera se vaya a hacer más segura la posible violencia, que, ojo, sigue siendo mínima, cuestión de cómo los hacen parecer la oposición a cómo es su mundo, nos hace ver que de esta manera se reduce significativamente la potencial violencia que igual se pueda sufrir en un mayor grado, porque se va a proteger, porque las mujeres estarán más confiadas, van a tener mayor confianza y seguridad de lo que puedan recibir como víctimas. De por sí, las que ya están presentes, ¿no? También nos dice la OPA en su alta deposición que sería una polarización entonces a la sociedad, dividir en a esta sociedad en varios exclusivos para mujeres y dejando a la merced a todos los demás, a los hombres, ¿no? Por la cuestión de la peligrosidad que hay. No implica la separación total de la sociedad, sino un beneficio corto y a mediano plazo para que las mujeres puedan vivir cotidianamente y felizmente y de una manera muy plena sin vivir esa violencia, porque como ya lo hemos establecido a través de esa mecanización, quitando esos factores por los cuales es necesario entonces este escenario de varios exclusivos, nos hacen ver entonces que de esta manera se hace un mejor mundo por parte de nuestra casa, y es que no es esa cuestión porque no los aísla, ningún momento aísla entonces a la cuestión de la relación y convivencia entre hombres y mujeres, sino lo que implica es el desarrollo pleno de el desarrollo de las mujeres en esos espacios seguros, en donde se delimita esas pequeñas partes de las ciudades donde son exclusivamente para ellas, instituciones, viviendas, espacios y negocios donde puedan elegir libremente y atendiendo a sus necesidades. También se está diciendo acerca de la educación. Acerca de la educación no puede ser darle ya ese periodo de largo plazo que ni siquiera la alta de oposición nos ha hecho saber. Nada más nos pone un discurso romántico acerca de que tiene que ser la educación y que tiene que ser la educación, nos dicen cómo, que los programas y tales, que estos programas pueden capacitar en ningún momento y no se ve en la realidad que hayan visto una mejoría. Ustedes pueden ver que las ciudades peligrosas como Acapulco, Guadalajara, también Ciudad de México, hasta Tijuana han mejorado porque ahí en esos programas han estado presentes y jamás se ha visto una mejoría en las cuestiones de violencia contra las mujeres, sino en cambio que se manifiesta todavía mucho más. Ahora, también violencia, eso ya lo habíamos tocado acerca de que también hay violencia por parte de las mujeres, y eso nos viene entonces que ganemos este debate por la cuestión de que es una mucho menor probabilidad a través del mecanismo que nosotros hicimos de los cuerpos policíacos, que también están presentes exclusivamente de mujeres, que son solo de mujeres, para que se disminuya la probabilidad de violencia alta que puedan sufrir igual dentro de esos barrios. Ojo, no estamos diciendo que por arte de magia desaparece la violencia estando en esos barrios presentes, sino se disminuye en una manera tan grande que le da confianza y seguridad a las propias mujeres para, en caso de sufrir en algún momento por parte de otras mujeres, vayan a tener a hacer la denuncia respectiva dentro de todas esas de las instituciones correspondientes, y los va a fortalecer en aspecto emocional, físico y también físico, en cuestión de evitar cualquier otro tipo de violencia semejante. Así que, y por último, nos mencionan que se gastaría mucho dinero en empleo de esa medida. En ningún momento a través de esta mecanización se dice que va a gastar mucho dinero. Solo es cuestión de delimitar parte de esta zona segura de la ciudad más peligrosa y referente a cuestiones de necesidades nada más por parte de la gente que esté presente y por parte de las mujeres que estén presentes en ese barrio, adaptarlos a las necesidades de esa brecha. No nos demuestran cómo es que va a ser caro, no, solamente hacer un cambio a las necesidades de las propias mujeres y que va a ser óptimo entonces para ellas por la cuestión de que van a estar presentes en ese barrio. Entonces, por eso, eso y más también nos diferenciamos por parte de la alta de gobierno, porque nosotros hacemos entonces esta mecanización correspondiente de cómo es que la seguridad va a imperar dentro de estos barrios exclusivos de mujeres, como puedan transitar a través de transporte colectivo, metro, a través de viviendas en donde puedan vivir solamente mujeres, a través de estos cuerpos especializados en protocolos de género, aprendidos a través de escuelas de corporación policial en la que puedan realizarse también lo que es la cuestión de las adaptaciones de negocios para ir a estas cuestiones, a traer todavía más inversiones, y lo que redunda más es que no solamente es una cuestión de seguridad, sino también de completa necesidad, y rebatiendo lo que en algún momento había
había dicho la oposición, de que es un trato diferencial. No sé, que sí, es un trato diferencial, es una discriminación positiva, pero que es necesaria porque a las mujeres les surge vivir en un ambiente libre de violencia, y también a cuestiones, además necesidades como biológicas, que también deben estar presentes en ese barrio para que puedan cumplirlas, tales como alguna necesidad biológica para, no sé, para cuestiones de cualquier tipo de medicamentos o cualquier otro tipo de productos necesarios para su higiene genital, puede ser, y de esa manera sentir mayor seguridad, y porque se va a adaptar entonces a esas necesidades que deben de tener presentes. Y de esa manera es como impacta en el beneficio, la seguridad, la fortaleza y el desarrollo pleno de las mujeres para poder disfrutar de su vida normal en todo sentido. Es cuanto. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Fuerte y claro. Sí. Ok. Muchísimas gracias. De nuevo, una disculpa por ese tipo de retrasos. De repente yo soy un poco malo para la tecnología y como que se me acaba la pila y luego no se me acaba la pila, todo un desastre. Ahora sí, para poder continuar con este debate y darlo por concluido, llamamos a el látigo de oposición, Javier Alexis. Súper. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, se te escucha súper bien. Súper, bueno. Ok, es que la verdad estuve teniendo como unos problemitas los primeros discursos. Igual si no se me escucha me pueden parar, voy a estar viendo el chat, los puntos de información, igual por el chat estarían perfectos. Y pues entonces voy a comenzar en 3, 2, 1. Muy bien, panel. Lo primero que quiero decir es que literalmente toda la Cámara de Gobierno no está solucionando el problema, porque el problema precisamente es el machismo. Son esas ideas que vulneran tanto a las mujeres, son esas ideas que realmente están marginando a todo ese género femenino, y al no solucionarlo realmente no estás teniendo una mejora completamente buena. ¿Por qué? Porque literalmente, ok, a todo gobierno le voy a comprar el caso de que los barrios son 100% seguros, que esos barrios entre mujeres son completamente seguros, que por el hecho de ser mujeres y el hecho de no estar el actor que principalmente perpetúa el machismo, obviamente van a tener una seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Es que si eso pasara, creemos que sigue existiendo el machismo institucional. ¿Esto por qué importa? Porque literalmente este machismo institucional sistemático es el que sigue vulnerando a todo este género. Por lo tanto,
este machismo haría que uno en estos barrios, a pesar de que están 100% seguros, no tendrían servicios eficaces o no tendrían lo suficiente para que la mujer pudiera estar completamente o el 100% de su tiempo ahí. ¿Esto qué pasa? Que a pesar de que sean 100% seguros, no creemos, es completamente falso que la mujer solamente pueda vivir en ese tipo de barrios o en ese tipo de espacios, porque realmente ninguna cámara de gobierno nos explicó cómo iban a ser 100% suficientes o eficientes para que las mujeres no salieran de aquí. Por lo tanto, ¿esto qué pasaría? Que obviamente una mujer por incluso necesidad tendría que salir de estos barrios, y al salir, ¿qué pasaría? Pues normalmente sigue existiendo el machismo que todo gobierno ignoró y que realmente no le puso nada de atención. Entonces el simple hecho de seguir existiendo el machismo hace que obviamente se siga perpetuando toda esta violencia. Ahora creemos que es incluso peor en este caso, porque ahora que ya existen estos barrios para apoyar a las mujeres, pues realmente existiría este descontento social de que pues sí, hicieron barrios para mujeres, por lo tanto ese tipo de violencia se perpetuaría más cuando ven una mujer en un barrio que no es para mujeres. Este tipo de violencia serían incluso más graves, incluso serían más comunes que pasaran a las mujeres en todos estos barrios. ¿Y por qué? Porque literalmente, pues sí, estos barrios no serían completamente suficientes. Muy bien. Y aquí pues obviamente entran unas refutaciones que justo la seguridad importa, pero pues realmente en este tipo de acciones solo vulnerarías a las mujeres que tuvieran que salir, y por lo tanto pues sí, no realmente solucionas absolutamente nada de violencia. Y acerca baja de gobierno nos traía de que sí, vamos a disminuir los factores, pero como les decía, los factores realmente no... o sea, a pesar de que sí, el factor y el actor muy importante es el hombre, no significa que sea como el factor completamente, el factor principal de causa de marginación a la mujer es este machismo, son estas ideas, no tanto un hombre en sí mismo, más bien son estas ideas que el hombre trae que sí, creemos que en principio se pueden cambiar y pueden mejorar con el tiempo, pero esta solución completamente no hace eso, al contrario, solamente separa y realmente sigue perpetuando o no sigue haciendo nada en la violencia contra la mujer. Ahora, retomando el caso de mi extensionista, lo que voy a hacer, pues obviamente voy a reconstruir lo que dijo, y pues básicamente nosotros creemos que esta medida traslada la responsabilidad a las mujeres, y esto es muy importante, panel, y aquí me estoy diferenciando de mi alta, porque aquí quien se tiene que mover de sus lugares para ir a estos barrios son ellas. Aquí tú otra vez, como siempre, le estás pasando la responsabilidad de su seguridad a las mujeres, porque uno, ellas son las que se tienen que mover. Dos, si ellas salen, pues literalmente, y son vulneradas o son violentadas, pues la respuesta de los gobiernos machistas, de las instituciones machistas sería, es que nosotros ya les hicimos su espacio, ustedes no tendrían que estar saliendo, y eso es muy malo y muy perjudicial porque pues estás básicamente alienando a las mujeres pues de esa sociedad. Entonces aquí les sigues trasladando su responsabilidad de su seguridad a ellas mismas. Y tercero, pues como les digo, no solucionan absolutamente nada. Creemos que pues justamente el hecho de solamente separar y no solucionar el machismo, no solucionar las instituciones que realmente están perpetuando o están actuando en contra de la mujer, pues realmente no es ningún tipo de mejora. Pero segundo, nosotros creemos que cómo sería como una respuesta para invertir todos estos recursos o para invertir todos este tipo de esfuerzo, pues es en principio mejorar instituciones que protejan a la mujer de esta alta criminalidad, pero también que cambie todo este machismo institucional. Creemos que este machismo institucional es el más importante porque sí, a nivel de instituciones es donde pueden sufrir a vulneraciones más graves que incluso de un hombre solo. Entonces creemos que con este machismo institucional sí es erradicado y sí es mejorado. Con todo este esfuerzo podemos tener el precedente para que ya no se perpetúe o se violente a una mujer. Esto es muy importante porque si ya empezamos a educar a la gente, creemos sí justo que el gobierno sí tenía un punto en de que ok, si ahorita educamos a la gente pues va a tardar años y sí, esto es urgente. Entonces por eso creemos que la manera de enviar un mensaje a la gente es como uno, pues sí, realmente sentando estos precedentes de que ya no se va a tolerar ningún tipo de cultura, de que tenemos que vivir juntos y por lo tanto tenemos que respetar y tenemos que darle ese espacio a ese género femenino. Ok, muy bien, entonces Alta, dale.
Dos cosas. Para el número 1, noten cómo desde Alta de Gobierno les dijimos que siguen existiendo mecanismos para acabar con el patriarcado institucionalmente hablando. Número 2, noten cómo no hace falta mucho presupuesto ni logística para, por ejemplo, que una calle que ya existe en una ciudad ahora solo sea para mujeres. La policía municipal puede hacer eso de forma muy sencilla. Ok, pero tu principal discurso fue básicamente de cómo este tipo de, o sea, literalmente no nos probaste cómo eso pasaba también como en tu mundo, o sea, el hecho de decirlo no es un mecanismo. Y dos, creo que pues sí, o sea, a pesar de que pienses que son pocos recursos, normalmente sí se van a necesitar recursos porque van a necesitar tener un control de que solamente mujeres pudieran entrar. Muy bien. Entonces, panel, por todo eso, pues sí, el machismo sigue permeando, como ya también lo decía mi extensión, el machismo sigue permeando entre mujeres y pues ahí también creemos que se sigue permeando esta cultura de ideas que siguen vulnerando a su mismo género. Por lo tanto, aquí también creemos que es una solución completamente marginal, que nosotros apostamos en más bien sentar precedentes a través de instituciones y no solamente de alinear y de trasladar la responsabilidad a la mujer. Por todo lo que les he dicho, estoy orgulloso de oponerme. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan?